Hormonas que intervienen en el metabolismo del calcio y del fosfato. Haremos énfasis en la hormona paratiroidea, la calcitonina y la vitamina D. El calcio es el constituyente principal del hueso y de los dientes y cumple funciones importantes tanto en el líquido extracelular como en el líquido intracelular. El 99% del calcio se encuentra en los huesos y el 1% se encuentra en los tejidos extraóseos. El 0,1% del total del calcio se encuentra en el ambiente extracelular y el resto se encuentra en el ambiente intracelular. Es el quinto elemento más abundante en nuestro organismo y tras el sodio y el potasio es el tercer catión más abundante en el espacio extracelular. El hueso es el principal reservorio de como ya hemos hablado anteriormente, y cumple un rol fundamental en la homeostasis del calcio. Es así que si hay un exceso de calcio, el hueso almacena, y si hay un déficit de calcio, el hueso puede ceder calcio al medio extracelular. Su metabolismo está estrechamente ligado al metabolismo del fosfato. En este cuadro del libro de 3 R's se resumen básicamente las funciones más importantes del calcio, tanto las funciones celulares como las funciones extracelulares. Entre las funciones celulares intervienen en el crecimiento y la división celular, en la estabilización de la membrana, excitabilidad y permeabilidad de la membrana plasmática, transporte de iones a través de la membrana, regulación enzimática, excitación nerviosa, secreción de hormonas, secreción exócrina, neurotransmisión y contracción muscular. Y entre las funciones extracelulares están la mineralización del hueso, es cofactor de factores de la coagulación, sobre todo el 7, el 9 y el 10, y también interviene en el reconocimiento y adhesión entre células. Calcio en el plasma y en el líquido intersticial. La calcemia varía de entre 8 a 10,5 miligramos por decilitro, con un valor promedio entre 9,4 miligramos por decilitro o 2,4 milimoles por litro. Del calcio plasmático total, el calcio unido a proteínas representa entre el 40 al 41%. Este calcio no difunde a través de los capilares. Luego tenemos el calcio unido a aniones, que representa entre el 9 y el 10%. Este calcio está unido a citratos, fosfatos y sí difunde a través de los capilares. Y por último el calcio ionizado, que representa el 50%. El calcio plasmático, y este calcio sí difunde a través de los capilares y es el calcio más importante para las funciones biológicas que ejerce el calcio. En esta imagen del libro de Guyton vemos la distribución del calcio plasmático. El 41% se encuentra unido a proteínas, el 9% formando complejos con aniones y el 50% se encuentra en forma ionizada. Esta es otra imagen similar donde vemos la distribución de las formas del calcio en sangre, que es lo mismo. El calcio unido a proteínas, que representa entre el 40 y el 41%, y el resto, que se llama calcio ultrafiltrable. ¿Por qué es ultrafiltrable? Porque puede atravesar la barrera endotelial. Entonces el 10% forma complejos con aniones y el 50% se encuentra ionizado. Los fosfatos se encuentran en un 85% en los huesos o formando parte de los huesos, y entre el 14 y el 15% se encuentran en el ambiente intracelular y menos del 1% en el ambiente extracelular. Forma parte de la molécula de ATP. El fósforo es fundamental entonces para el metabolismo energético celular. Es crucial para la activación y desactivación de enzimas. Y a diferencia del calcio, la concentración plasmática de fósforo no se encuentra estrictamente regulada y sus niveles fluctúan a lo largo del día, sobre todo después de las comidas. Fosfato inorgánico de los líquidos corporales. Existen dos formas, el HPO4 y el H2PO4, el fosfato ácido o el fosfato diácido. Cuando el fosfato total se eleva, se elevan ambas formas. Ambas formas son intercambiables. Por ejemplo, en acidosis aumenta mucho el fosfato diácido y disminuye el fosfato ácido, o sea que aumenta el H2PO4 y disminuye el HPO4.
En cambio, en alcalosis sucede lo contrario. La cantidad total de fósforo inorgánico representado por ambos iones es aproximadamente 4 miligramos por decilitro. Varía entre 3 a 4 en los adultos y 4 a 5 en niños. La homeostasis del calcio y del fósforo está estrechamente relacionada principalmente por dos motivos. En primer lugar, porque son los principales componentes de los cristales de hidroxiapatita que constituyen la mayor parte de la fase mineral del hueso. Y en segundo lugar, están regulados por las mismas hormonas, principalmente por la PTH o paratormona, la 1,25-dihidroxivitamina D o calcitriol y en menor medida por la calcitonina. La regulación del calcio y también del fósforo está estrechamente relacionado con el tubo digestivo, con los huesos, los riñones y tres hormonas: la vitamina D, la paratormona y en menor medida la calcitonina. ¿Cuál es la ruta del calcio? La ruta de absorción del calcio. ¿Y qué ruta sigue a partir del calcio que se encuentra en el líquido extracelular? En primer lugar, una de las fuentes principales del calcio son los lácteos. La ingesta diaria aproximada de calcio es aproximadamente de 1000 miligramos o 1 gramo. De estos 1000 miligramos se absorben aproximadamente 350 miligramos que van a pasar al líquido extracelular, pero las secreciones intestinales contienen alrededor de 250 miligramos de calcio, por lo que la pérdida por las heces de ese calcio ingerido de esos 1000 miligramos son 900 miligramos. Entonces daría una absorción neta de 100 miligramos. Este calcio se intercambia con el calcio celular, con el hueso, o sea que es un equilibrio dinámico. El hueso recibe 500 miligramos aproximadamente diario y cede nuevamente los 500 miligramos también al líquido extracelular, o sea que el equilibrio neto en un adulto es un balance cero. Por supuesto, el calcio se filtra a nivel renal y se vuelve otra vez a reabsorber, teniendo una pérdida neta de 100 miligramos. Entonces la absorción neta de calcio por día sería aproximadamente de 100 miligramos. Si leen otras fuentes, dice que varía entre 100 y 200 miligramos, y la pérdida neta de calcio o la excreción neta de calcio es de 100 miligramos. También entonces el balance diario de calcio tendría que ser un balance cero. Este gráfico del libro de Guyton expresa lo mismo que hemos dicho en la diapositiva anterior. Vemos que la ingesta de calcio es de aproximadamente 1 gramo por día o 1000 miligramos por día. De estos se absorbe 350 miligramos por día y las secreciones intestinales contienen aproximadamente 250 miligramos por día de calcio. Entonces la pérdida de estos 1000 miligramos ingeridos se pierden 900 miligramos por día a través de las heces y la absorción neta sería de 100 miligramos por día. Este calcio absorbido pasa al líquido extracelular, donde se va intercambiando ya sea con las células o con el hueso, y también se filtra a nivel renal. A nivel renal se filtra, pero se reabsorbe prácticamente en su totalidad, quedando solamente 100 miligramos de pérdida renal diaria de calcio. O sea que del calcio la absorción neta sería aproximadamente 100 miligramos y la pérdida neta de calcio sería aproximadamente 100 miligramos. Entonces el balance neto del calcio es cero. O sea que no tendríamos por qué, una persona que no está creciendo, que no está incorporando matriz ósea, el balance de calcio tendría que ser cero. O sea, pero una persona en crecimiento tendría que absorber más calcio de lo que pierde. Resumiendo entonces la absorción y excreción del calcio y del fósforo. La absorción del calcio ocurre en el intestino delgado y si es dependiente de la vitamina D, principalmente a nivel del duodeno. El aporte de calcio es de 1000 miligramos y generalmente este calcio es el calcio contenido en 1 litro de leche, para tener una idea. Se absorbe el 35% y sobre todo gracias a la vitamina D. El tubo digestivo secreta los 250 adicional con sus secreciones gastrointestinales y células desprendidas. Entonces vemos que
650 más 250 dan 900 miligramos que se excretan con las heces. La absorción de fosfato se da con mucha mayor facilidad que la absorción de calcio. También la vitamina D favorece la absorción de fosfato y casi todo el fosfato que se absorbe pasa a la sangre y es eliminado por la orina. Excreción renal de calcio. Se eliminan aproximadamente 100 miligramos por día de calcio. Recordemos que la absorción neta en el tubo digestivo es de 100 miligramos. Entonces el balance neto de calcio en un adulto que no está incorporando nuevo hueso, que no está creciendo, que no se está recuperando de alguna fractura o alguna lesión, sería de 0. En los niños que están en etapa de crecimiento tendrían que tener un balance positivo de calcio. Se filtra el calcio iónico y el calcio unido a aniones, es el que se puede filtrar a través de los capilares glomerulares, pero de ese calcio filtrado el 90% se reabsorbe en los túbulos proximales, asas de Henle y porción inicial de los túbulos distales. De estos la mayor parte se absorbe en el túbulo proximal. El 10% en las zonas finales de los túbulos distales e inicial de los túbulos colectores. Esta reabsorción es más selectiva y depende de la concentración del calcio en sangre. Si el calcio en sangre disminuye, va a aumentar la reabsorción en las porciones distales de la nefrona, y si el calcio del líquido extracelular aumenta, va a disminuir la reabsorción del calcio en las porciones distales de la nefrona. Entonces la PTH es una de las principales hormonas que favorece la reabsorción de calcio. Y en segundo lugar se estaría la vitamina D. Excreción renal de fosfato. Está controlada por un mecanismo de rebosamiento. Si el fosfato desciende, por ejemplo, menos de 1 milimol por litro, que es el valor crítico, todo el fosfato se reabsorbe. Pero por encima de este valor crítico, la eliminación de fosfato es proporcional al aumento de las concentraciones de fosfato en el plasma. La paratormona favorece la excreción de fosfato y la vitamina D favorece la reabsorción renal de fosfato. El hueso y su relación con el calcio y fosfatos extracelulares. El hueso está constituido principalmente un 30% por una matriz orgánica y 70% de sales. La matriz orgánica a su vez está constituida entre un 90 a 95% por el colágeno y aproximadamente un 5 a un 10% por la sustancia fundamental, que está constituida por el líquido extracelular, próteo y proteoglucanos, como el condroitin sulfato y el ácido hialurónico. Las sales óseas son sales de calcio y fósforo. La principal es la sal cristalina de hidroxiapatita. Cada cristal tiene la forma de lámina larga y plana. La proporción de calcio y fosfato varía según las condiciones nutricionales y el cociente entre el calcio y el fósforo según el peso corporal, entre 1,3 y 2. En las sales óseas también existen iones de magnesio, sodio, potasio y carbonato. Es importante conocer la diferencia entre el hueso cortical y el hueso esponjoso. El hueso cortical, llamado también hueso compacto o laminar, representa el 80% de la masa de los huesos. Es un tejido denso, compuesto principalmente por mineral óseo y elementos de la matriz extracelular, interrumpido solo por vasos penetrantes y una escasa población de osteocitos anidados interconectados entre sí y con los osteoblastos de las superficies óseas. El hueso trabecular, esponjoso o medular representa el 20% de la masa ósea y está formado por finas espículas óseas que se extienden desde la corteza hacia la cavidad medular, que está recubierto en muchas zonas por osteoblastos y osteoclastos que participan en el remodelado óseo. Su tasa de renovación es mayor que la del hueso compacto. En esta imagen del libro de Borón vemos al hueso compacto, que representa el 80% de la masa del hueso, y el hueso trabecular.
el hueso trabecular, que se extiende a partir del hueso compacto hacia adentro, rellenando la cavidad medular. Por supuesto que la proporción de hueso compacto y hueso esponjoso puede variar según los distintos huesos. En los huesos largos va a predominar el hueso compacto y en huesos planos va a haber una mayor proporción también de hueso esponjoso. Sin embargo, siempre va a predominar el hueso compacto. Resistencia del hueso a la tensión y la compresión. Cada fibra de colágeno está compuesto por segmentos que se repiten con una periodicidad de 640 Armstrong. Los cristales de hidroxiapatita están situados entre cada segmento y estrechamente ligados a ellas. Esto evita que se deslicen entre sí. Las fibras colágenas tienen gran resistencia a la tensión y los cristales gran resistencia a la compresión. La combinación de ambas y más el grado de entrecruzamiento dan al hueso resistencia extrema a la tensión y la compresión. Entonces, la matriz orgánica da al hueso resistencia a la tensión y los cristales de hidroxiapatita le otorgan esa resistencia a la compresión. ¿Por qué las sales de calcio y fósforo precipitan en el hueso y no lo hacen en otros tejidos? Los tejidos periféricos tienen inhibidores de la precipitación como el pirofosfato. En cambio, en el hueso, los osteoblastos producen sustancias que inhiben al pirofosfato. TNAP, que es la fosfatasa alcalina no específica de tejidos, inhibe al pirofosfato. El osteoblasto secreta también al menos otras dos sustancias que regulan la calcificación ósea. Los osteoblastos son capaces de regular la calcificación ósea variando, por ejemplo, las concentraciones de pirofosfato, favoreciendo o no. Entonces, la nucleótido pirofosfatasa fosfodiesterasa 1, NPP1, que produce pirofosfato fuera de las células, y otra proteína que es la proteína de la anquilosis, ANK, que contribuye a la reserva extracelular de pirofosfato mediante su transporte desde el interior de la célula hacia afuera. Mecanismo de calcificación ósea. Primero ocurre la secreción de colágenos y proteoglicanos por los osteoblastos. Ambos elementos constituyen el osteoide. Los osteoblastos quedan atrapados dentro del osteoide, entonces entran en fase de reposo, se convierten en osteocitos. En pocos días empiezan a precipitar las sales de calcio formando diminutos nidos sobre las superficies de las fibras y posteriormente crecen en días a semana formando los cristales de hidroxiapatita. Las sales son sales amorfas al principio y luego cristalizan, pero una parte queda como sales amorfas. Las sales amorfas son fácilmente intercambiables con el líquido extracelular en virtud de las necesidades de calcio del mismo. Se cree que los osteoblastos secretan una sustancia que inhibe al pirofosfato y promueve la cristalización, que ya hablamos en la diapositiva anterior. Intercambio de calcio entre el hueso y el líquido extracelular. El hueso dispone de calcio intercambiable que siempre está en equilibrio con el líquido extracelular. Este calcio supone entre 0,4 y 1% de todo el calcio óseo. Se encuentra en una forma salina fácil de usar, el fosfato, ácido de calcio y otras sales amorfas. Su importancia está en su función amortiguadora del calcio del líquido extracelular. Depósito y absorción de hueso. Remodelación del hueso. La remodelación del hueso representa un equilibrio entre la producción de hueso o la producción de nuevo hueso y la reabsorción o movilización del hueso preexistente. El depósito de hueso se produce por los osteoblastos que se encuentran en las superficies externas de los huesos y cavidades óseas. Representan el 4% de la actividad de las superficies óseas. La absorción de hueso, que se conoce también como resorción, de forma continua se da por los osteoclastos. Su actividad representa el 1% de la actividad de las superficies óseas.
El remodelado óseo depende de las actividades estrechamente asociadas de los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoclastos dejan un ambiente rico en sales de calcio y de fosfato, producto de la reabsorción, y dentro de ese ambiente rico en sales de calcio y fosfato, los osteoblastos sintetizan nueva matriz e inician la remodelación ósea. Entonces la formación de hueso a lo largo de espículas o hueso trabecular se produce principalmente en lugares donde los osteoclastos han producido previamente una reabsorción ósea. Los procesos de reabsorción y síntesis óseas se acoplan espacialmente en una unidad multicelular básica, UMB, activa. En los adultos hay entre 1 a 2 millones de UMB dedicadas activamente a remodelar hueso. Resorción ósea o reabsorción ósea. La vitamina D y la paratormona estimulan a los osteoblastos para que liberen el factor estimulante de las colonias de los macrófagos. Este factor estimulante estimula la proliferación de los precursores de osteoclastos, y estos precursores de osteoclastos proliferan y se convierten también en osteoclastos mononucleares. Luego, también estimulados por la vitamina D y la PTH sobre todo, los osteoblastos producen el ligando RAM. Este ligando RAM se une al receptor RAM que se encuentra en la membrana de los osteoclastos mononucleares y estimula la conversión de estos osteoclastos mononucleares en osteoclastos multinucleares, que son los elementos que van a realizar la reabsorción activa o resorción activa del hueso. Los osteoclastos para la reabsorción secretan sustancias ácidas y proteasas a través del borde ondulado que se encuentra sobresaliendo hacia el límite óseo, hacia el hueso. Entonces este entorno ácido disuelve el mineral y permite que las proteasas ácidas hidrolicen la matriz. Tras la resorción, el osteoclasto se aleja de la fosa y es cubierto por los osteoblastos que generan hueso nuevo. El ligando RAN o RAN-L, anteriormente denominado ligando de la osteoprotegerina, es uno de los principales estímulos tanto de la diferenciación de los preosteoclastos a osteoclastos como también de la actividad de los osteoclastos maduros. Forma parte de la familia de citocinas del factor de necrosis tumoral. Se une y estimula a un receptor unido a la membrana del osteoclasto, que es el receptor RAN. Se llama también receptor de activación del factor nuclear, KB. Su actividad está controlada por la osteoprotegerina producida por los osteoblastos y células estromales que neutralizan al ligando RAN y limita la actividad osteoclástica. La vitamina D y la paratormona estimulan la producción del ligando de la osteoprotegerina o ligando RAN e inhiben a la osteoprotegerina o la secreción de la osteoprotegerina. El estrógeno estimula la producción de osteoprotegerina. En esta imagen del libro de Borón vemos al hueso, vemos a los osteoclastos multinucleados, a los osteoblastos, a los precursores de los osteoclastos y los osteoclastos mononucleares. Las células osteoblásticas producen o estimulan la producción del factor estimulante de las colonias monocíticas. Este factor estimulante de las colonias monocíticas hace que las células progenitoras se diferencien hacia osteoclastos, sobre todo osteoclastos mononucleares. Este factor estimulante de las colonias monocíticas también puede ser producida por las células estromales de la médula, y el estímulo es la vitamina D y la PTH, sobre todo su efecto sobre los osteoblastos. También estas hormonas estimulan la producción del ligando RAN. Este ligando RAN se une al receptor RAN en las células
preosteoclásticas, estimula que estos preosteoclastos se diferencien a osteoclastos y estos osteoclastos se conviertan en células multinucleadas que van a iniciar la reabsorción del hueso, sobre todo desde su borde plegado, donde tienen múltiples plegamientos, donde van a liberar proteasas y sustancias ácidas que van a digerir tanto la matriz orgánica como las sales óseas. A su vez, también los osteoblastos producen la otra sustancia que es la osteoprotegerina. Esta osteoprotegerina se une al ligando RAN y lo neutraliza. Entonces, al neutralizar o evitar que el ligando RAN se una al receptor RAN, van a limitar la actividad osteoclástica. Normalmente la PTH lo que hace es estimular la producción del ligando RAN e inhibir la producción de osteoprotegerina. Esta es una imagen parecida en el libro que está en el libro de Guyton. Vemos acá que las PTH y la vitamina D también estimulan la producción del ligando RAN. Este estímulo de la producción del ligando RAN va a estimular la diferenciación de los preosteoclastos en osteoclastos y van a inhibir la producción de osteoprotegerina. La osteoprotegerina evita que el ligando RAN se una al receptor RAN. Entonces, la osteoprotegerina inhibe la actividad osteoclástica y protege de la degradación ósea, por eso se llama osteoprotegerina. En cambio, el ligando RAN favorece la actividad osteoclástica y va a favorecer la reabsorción ósea. Importancia de la remodelación ósea continua. El hueso suele adaptar su resistencia al grado de tensión a la que es sometido. Es por ello que aumenta su espesor si es sometido a cargas importantes. La forma del hueso suele cambiar de disposición para soportar adecuadamente las fuerzas mecánicas, pues el depósito y la reabsorción se adaptan a los patrones de sobrecarga. La dureza normal del hueso se mantiene a lo largo del tiempo, por lo que en los niños el depósito y la reabsorción son rápidas y en las personas de edad avanzada el depósito y la reabsorción son más lentos, por lo cual esto se mantiene en equilibrio. Control de la velocidad de depósito del hueso por la carga que recibe. Es por eso que los huesos de los deportistas, y según el nivel de actividad que realicen, son más pesados, más resistentes. Si hay una fractura en una pierna, la pierna fracturada se va a descalcificar, sobre todo por la inactividad en pocas semanas, y la otra se va a mantener normal. Pero el reposo prolongado facilita o favorece la resorción ósea. La sobrecarga física, sin embargo, estimula el depósito por los osteoblastos y la calcificación del hueso. La sobrecarga sobre el hueso determina en ciertas circunstancias la forma de los huesos. La reparación de una fractura activa a los osteoblastos, sobre todo los osteoblastos que están implicados en la zona de la fractura. Activa a los osteoblastos periósticos e intraóseos implicados. Se forman nuevos osteoblastos a partir de las células osteoprogenitoras y en poco tiempo se forma entre los extremos del hueso fracturado matriz y depósito de sales de calcio que se va a denominar el callo óseo. Entonces se convierte en
Veremos aquí el metabolismo de la vitamina D3. En primer lugar, el 7-deshidrocolesterol, ¿verdad? Que tiene el anillo del colesterol, que es el anillo del ciclopentano per hidrofenantreno, por acción de la luz ultravioleta a su paso por la piel, se convierte en colecalciferol o vitamina D3. Esta vitamina D3 necesita ser activada en sucesivas hidroxilaciones para que se convierta en el metabolito activo. Esta vitamina D3 sufre su primera hidroxilación, que es la 25 hidroxilación a nivel del hígado, y se convierte en 25 hidroxivitamina D3 o 25 hidroxicolecalciferol. Y a nivel renal sufre una nueva hidroxilación, que es la 1 alfa hidroxilación, y se convierte en 1,25 hidroxivitamina D3 o 1,25 hidroxicolecalciferol. La 1,25 hidroxivitamina D3 es el metabolito más activo de la vitamina D. Metabolismo de la vitamina D3 a nivel hepático. Este 7 de hidrocolesterol, que se había convertido en colecalciferol en la piel por acción de los rayos ultravioletas, a nivel hepático se 25 hidroxila. Entonces el colecalciferol pasa a convertirse en 25 colecalciferol o 25 hidroxivitamina D3. Este 25 colecalciferol ejerce un efecto de retroalimentación negativa regulando la cantidad de 25 hidroxivitamina D3. O sea que cuando aumenta mucho el 25 colecalciferol, se reduce la 25 hidroxilación del colecalciferol y se almacena colecalciferol sin 25 hidroxilarse para constituir una reserva hepática de la vitamina D3. ¿Por qué? Porque la vitamina D sin 25 hidroxilarse dura más que la 25 hidroxilada. Entonces, dice que además la vitamina D3 no hidroxilada puede ser almacenada para uso futuro. Y la forma hidroxilada solo persiste unas semanas. Prosiguiendo con el metabolismo de la vitamina D3, veremos ahora a nivel renal. En los túbulos renales proximales ocurre la 1-alfa hidroxilación, o sea que la 25 hidroxicolecalciferol o 25 hidroxi D3 se 1-alfa hidroxila y se convierte en 1,25 dihidroxicolecalciferol por acción de la enzima 1-alfa hidroxilasa. Esta conversión requiere la presencia de la paratohormona. Sin ella la conversión es mínima. La concentración de 1,25 dihidroxivitamina D3 está en relación inversa con la concentración plasmática de calcio. O sea que a más concentración plasmática de calcio, menos concentración de 1,25 hidroxivitamina D3. Y a menos concentración plasmática de calcio, más concentración de 1,25 dihidroxivitamina D3. La 1,25 dihidroxivitamina D3 es el metabolito más activo de la vitamina D. Cuando el calcio sube por encima de 9 a 10 miligramos por decilitro, la PTH ya se suprime y con ello la conversión de 1,25 dihidroxicolecalciferol. En su lugar se convierte en una forma poco activa, que es la 24,25 dihidroxicolecalciferol. La forma menos activa es la 24 hidroxilación. Entonces, cuando se 24 hidroxila la vitamina D3 a nivel renal, sobre todo cuando los niveles de PTH son bajos o cuando la calcemia es elevada, se convierte en un metabolito prácticamente inactivo. Pero a concentraciones inferiores de calcio, inferiores a 9 miligramos por decilitro, la PTH aumenta progresivamente y promueve la conversión de esta a la forma más activa, o sea, la 1,25 dihidroxicolecalciferol. La actividad 1-alfa hidroxilasa entonces aumenta con el aumento de la PTH, con el aumento del fosfato o hiperfosfatemia y con la disminución del calcio o hipocalcemia.
En esta imagen tenemos en forma resumida el metabolismo de la vitamina D. Entonces empieza como por 7 de hidrocolesterol, luego se convierte en colecalciferol. Este colecalciferol también puede ser aportado por la alimentación. A nivel hepático se 25 hidroxila. Luego a nivel renal, por acción de la 1-alfa hidroxilasa, esta 1-alfa hidroxilasa que puede estar potenciada o estimulada por la hipocalcemia, por el aumento de la hormona de la paratormona o por la disminución del fosfato, entonces se convierte en 1,25 dihidroxicolecalciferol, que es el metabolito realmente activo de la vitamina D. En ausencia de estas condiciones, o sea que cuando el calcio está aumentado, cuando la PTH está disminuida o cuando el fosfato está aumentado, no va a ocurrir no se va a estimular la 1-alfa hidroxilasa, entonces se va 24 hidroxilar y se va a convertir en 24,25 dihidroxicolecalciferol, que es un metabolito prácticamente inactivo. ¿Cuáles son las principales acciones de la vitamina D? Los principales órganos efectores son el intestino, riñones y huesos. Los receptores de vitamina D se encuentran en la mayoría de las células y se encuentran sobre todo en el núcleo. El receptor de la vitamina D forma un complejo con el receptor retinoide X y se une al ADN y activa la transcripción, pero a veces también puede suprimirla. El receptor es 1000 veces más afín a la forma 1,25 hidroxilada que a la forma tan solo 25 hidroxilada de la vitamina D. A nivel del intestino delgado, su efecto más importante es en la absorción de calcio. El calcio puede absorberse por vía paracelular y por vía transcelular. El efecto de la vitamina D tiene lugar sobre la absorción transcelular de calcio, principalmente a nivel duodenal. Tiene entonces su efecto sobre la absorción transcelular de calcio. Aumenta la formación de una proteína fijadora de calcio en el enterocito que se llama calvindina. Generalmente su efecto ocurre en unos 2 días, pero dura unas semanas después de que la 1,25 dihidroxide-3 se haya eliminado. Otros efectos, aparte del aumento de la calvindina, que es una proteína de transporte intracelular de calcio que se une a 4 iones calcio para transportarla desde el borde luminal hacia el borde basal del enterocito para que pueda completarse el proceso de absorción. También la vitamina D aumenta a nivel luminal los canales de calcio y a nivel basal las bombas de calcio para bombear activamente calcio hacia el líquido intersticial. Otros efectos entonces de aumentar la formación de canales y bombas de calcio y también otras proteínas como la fosfatasa alcalina. Facilita entonces además también la absorción de fosfato en el enterocito. En esta imagen vemos los efectos de la vitamina D a nivel del enterocito. Este es el epitelio intestinal. El calcio se encuentra libre en la luz. Entonces el calcio penetra a través de los canales de calcio por gradiente de concentración. Una vez que entra dentro del enterocito se une a la proteína de transporte intracelular de calcio que se llama calvindina. Generalmente son 4 iones calcio que se unen a la calvindina y la calvindina lleva este calcio hacia el borde basal del enterocito y en el borde basal el calcio es enviado activamente hacia el intersticio, que luego va a pasar a la sangre para completar el proceso de absorción. La vitamina D tiene sus efectos principalmente a nivel del núcleo celular, promoviendo la transcripción del ADN y la traducción del ADN, sobre todo para la síntesis de la calvindina, pero también aumentando los canales de calcio en el borde luminal y aumentando las bombas de calcio o el transporte activo de calcio en el borde basal del enterocito. Para entender mejor, la vitamina D no tiene efecto sobre la absorción paracelular de calcio,
Solamente sus efectos se dan por la absorción transcelular o a través de la célula del calcio. Esta imagen sirve para reforzar el concepto que anteriormente hemos dicho. Entonces la vitamina D favorece los tres aspectos de la absorción de calcio. En primer lugar, el aumento de canales en el borde luminal, el aumento de la síntesis de calvindina y el aumento del transporte de calcio en el borde basal del enterocito. Entonces favorece en sí todos los procesos que están implicados en la absorción de calcio a nivel duodenal. Para el transporte transepitelial de fosfato, el fosfato debe pasar por el borde luminal del enterocito y luego pasar a través de la membrana vasolateral del enterocito hacia la sangre. A nivel luminal, el ingreso de fosfato al enterocito se da por la sodio fosfato o el cotransportador de sodio y fosfato. Y entonces la vitamina D lo que hace es potenciar el transporte en la membrana vasolateral del enterocito, que va a ser el factor limitante realmente de la absorción de fosfato. A nivel renal, la vitamina D incrementa la reabsorción de calcio en forma sinérgica con la PTH e incrementa la reabsorción de fosfato, en este caso contradice a la PTH por el epitelio de los túbulos renales. Entonces el efecto neto es el aumentar la reabsorción de calcio y fosfato a nivel renal. Esta acción se diferencia de la PTH en el riñón, que incrementa la absorción de calcio pero fomenta la eliminación de fosfato. Los efectos renales de la vitamina D son menos llamativos que los efectos que tiene la PTH, que es mucho más potente. A nivel del hueso, la vitamina D tiene efectos directos e indirectos. Actúa en forma sinérgica con la PTH, estimula la actividad osteoclástica y la resorción ósea. El hueso antiguo mineralizado es resorbido para proporcionar calcio y fósforo al líquido extracelular, de modo que pueda mineralizarse el hueso de nuevo, o sea que favorece o fomenta la remodelación ósea y la movilización del calcio. Como efectos directos, estimula la diferenciación tanto de los osteoblastos como también de los osteoclastos, o sea, estimula la actividad osteoblástica y la actividad osteoclástica. Cuando ambas actividades se encuentran equilibradas, la vitamina D simplemente aumenta la tasa de renovación ósea. Un exceso de osteoblastos producen ciertas proteínas con propiedades destructoras de la matriz ósea, por ejemplo la fosfatasa alcalina, colagenasa, el activador del plasminógeno, y otras que estimulan la osteoclastogénesis, como por ejemplo el ligando RAN en vez de la osteoprotegerina. O sea que como efecto directo tendría un efecto en la remodelación ósea, estimularía mucho la remodelación ósea, y un exceso de vitamina D tendría un efecto importante sobre todo en el estímulo de la actividad osteoclástica. Como efecto indirecto, este efecto indirecto se da sobre todo porque aumenta la absorción de calcio y fósforo por el intestino y también aumenta la reabsorción renal de calcio y fósforo. Esto hace que aumenten los niveles de calcio del líquido extracelular y eso hace que aumente también el calcio y el fósforo a nivel del hueso. Este aumento del producto calcio iónico y de fosfatos, junto con la presencia de más osteoblastos diferenciados, genera o provoca indirectamente una mineralización ósea neta. En esta imagen vemos los efectos de la vitamina D a nivel global. En el hueso aumenta la resorción ósea, a nivel del tubo gastrointestinal aumenta la absorción de calcio, a nivel renal aumenta la reabsorción de calcio, entonces aumentan los niveles de calcio plasmático. Estos aumentos en los niveles de calcio plasmático también van a disminuir la síntesis del aparato hormona. La hormona paratiroidea es la principal hormona que controla el metabolismo del calcio y del fósforo en el líquido extracelular, su absorción en el intestino, su excreción renal y su depósito a nivel óseo. Las glándulas
paratiroides son 4, se encuentran detrás de la glándula tiroidea. Sus dimensiones son 6 por 3 por 2 milímetros cada una, son pequeñas y su peso es menor a 500 miligramos en conjunto. Tiene células principales y oxífilas y son las células principales las que producen la paratohormona. Aquí vemos las 4 paratiroides, que generalmente son 4 en la mayoría de los seres humanos. Y estas glándulas paratiroides se encuentran por detrás de la glándula tiroidea y estas que contienen las células principales y las células oxífilas. Son las células principales las que liberan la paratohormona, hormona paratiroidea o PTH. La síntesis de la hormona paratiroidea se produce como un precursor que es la prohormona. Este precursor tiene 110 aminoácidos que luego se convierte en la prohormona que tiene 90 aminoácidos para finalmente convertirse en la hormona final que tiene 84 aminoácidos y un peso molecular de 9500 Dalton. Se han aislado fragmentos incluso más pequeños, contiguos al extremo N-terminal, con actividad biológica. Entonces pueden haber fragmentos más pequeños que contienen generalmente los últimos 34 aminoácidos a partir del segmento M-terminal donde reside la actividad biológica de la hormona. Y aquí vemos a la pre-pro-PTH que tiene 110 aminoácidos. Esta pre-pro-PTH es la que después se va a convertir en pro-PTH y finalmente en la PTH. Donde reside la actividad biológica es en el segmento N-terminal, que generalmente contienen 34 aminoácidos. Es importante entonces recalcar a qué llamamos PTH intacta. La PTH intacta o el fragmento de 84 aminoácidos que es la responsable de las funciones clásicas sobre el hueso y el riñón y sobre la enzima vitamina D1 alfa hidroxilasa induciendo la síntesis de calcitriol. Es el segmento que se secreta en mayor cantidad y es responsable de las acciones biológicas de la PTH. Pueden haber otros fragmentos con acción parecida a la PTH, pero que tienen menos de 84 aminoácidos. El receptor que se encuentra en esta imagen vemos los efectos sobre la calcemia y la fosfatemia producidos por la hormona paratiroidea. Entonces son modificaciones de las concentraciones de calcio y fosfato durante las primeras 5 horas de infusión de la hormona paratiroidea a una velocidad moderada. Vemos así que el calcio sube y el fosfato desciende porque aumenta principalmente la reabsorción de calcio y incrementa la eliminación de fosfato, sobre todo a nivel renal. Efectos de la paratohormona sobre el hueso. Tenemos dos efectos. En primer lugar, en fase rápida, que se da en pequeñas cantidades y en forma intermitente, tiene un efecto anabolizante, actuando sobre los osteoblastos y aumenta la formación de hueso. En fase lenta, o sea, su acción mantenida, produce una acción estimuladora sobre la reabsorción ósea, estimula a las células precursoras a diferenciarse a osteoclastos y estimula la acción de estos osteoclastos. Esta es la acción que predomina en condiciones fisiológicas. Esta acción precisa de condiciones adecuadas de vitamina D.
El mecanismo de acción de la PTH a nivel renal y a nivel del hueso se da a través de un receptor que está acoplado a una proteína G que estimula la formación de AMP cíclico. En esta imagen vemos el efecto a nivel renal. Se une la paratormona a su receptor está asociado a una proteína G estimuladora. Esto hace que se active una adenilatociclasa y se produce a partir del ATP AMP cíclico. El AMP cíclico activa proteincinasas intracelulares que van a generar una cadena de fosforilaciones que al final van a conducir a una inhibición de la absorción de fosfato. En este ejemplo, la hormona paratiroidea y riñón actúa a través del AMP cíclico, favorece la reabsorción de calcio en el túbulo distal, inhibe la reabsorción de fosfato en el túbulo proximal, inhibiendo el cotransporte fosfato-sodio. También inhibe la reabsorción de bicarbonato, aumentando los niveles de bicarbonato en la luz tubular. Este hecho hace que aumente la proporción de fosfato ácido de más difícil absorción en relación con el fosfato diácido, disminuyendo así la cantidad total de fosfato reabsorbida a nivel del túbulo distal. Siguiendo con los efectos renales, estimula en las mitocondrias la actividad de la 1-alfa hidroxilasa para la conversión de la forma más activa de la vitamina D, que es la 1,25-dihidroxivitamina D. También estimula la absorción de magnesio en la rama ascendente del asa de Henle. A nivel intestinal, las acciones de la PTH no son directas, o sea que no actúa en forma directa. Sin embargo, al estimular la síntesis de la forma más activa de la vitamina D, favorece la absorción intestinal de calcio y fosfato. Control de la secreción paratiroidea por la concentración de calcio. Los cambios en la concentración de calcio se detectan por un receptor de detección del calcio, un sensor del calcio, en la membrana celular de las células paratiroideas. Está acoplado a una proteína G que cuando se une al calcio activa la vía de la fosfolipasa C formando inositol trifosfato y diacilglicerol, que induce liberación de depósitos de calcio y también activación de proteínas quinasas que a su vez reducen la secreción de la paratohormona. Al disminuir la calcemia, los efectos son opuestos y aumenta la secreción de PTH. Esta imagen nos ilustra cómo los niveles de calcio del líquido extracelular inciden sobre la liberación de la hormona paratiroidea. En primer lugar, este sensor de calcio que se encuentra en la membrana celular, cuando aumenta las concentraciones de calcio y el calcio se une a este sensor que está acoplado con una proteína G, esta proteína G lo que hace es activar a la fosfolipasa C y la fosfolipasa C produce a partir de los fosfolípidos de membrana diacilglicerol e inositol trifosfato. El inositol trifosfato va a estimular la liberación del calcio almacenado en el retículo sarcoplásmico y este calcio o el aumento de las concentraciones intracelulares de calcio va a inhibir la secreción de la hormona paratiroidea. El diacilglicerol por vía de la proteína quinasa C también va a tener un efecto inhibidor de la secreción de la hormona paratiroidea. En resumen, ¿cómo actúa la hormona paratiroidea para regular la concentración de calcio? Si se produce una disminución de la concentración plasmática de calcio, se estimula la secreción de la hormona paratiroidea. Este aumento de la PTH a nivel óseo produce un aumento de la resorción ósea, aumentando los niveles de calcio y fosfato del líquido extracelular. A nivel renal produce una disminución de la reabsorción de fosfato, o sea que produce una fosfaturia y un aumento sobre todo de la reabsorción de calcio. Como efectos principales, a nivel intestinal produce un aumento de la absorción de calcio, pero de forma indirecta, mediada por la forma más activa de la vitamina D, que es la 1,25-dihidroxicolecalciferol, o sea que el efecto indirecto a nivel intestinal. Todos estos efectos, ya sean efectos directos o indirectos,
van a contribuir a aumentar nuevamente los niveles de calcio del líquido extracelular para que este nivel se mantenga dentro del rango normal. La calcitonina es otra hormona que contribuye en cierta medida a la homeostasis del calcio, si bien su rol en los adultos no es tan relevante. Es un polipéptido de 32 aminoácidos, tiene un peso molecular de 3400, es secretado por las células C o parafoliculares tiroideas, tiene efectos opuestos a la PTH y tiende a reducir la calcemia. ¿Cuál es el factor más importante? ¿Cuál es el principal estímulo para la secreción de calcitonina? El ascenso de la concentración plasmática de calcio estimula la secreción de calcitonina, o sea que es el estímulo principal para su secreción. La calcitonina reduce la concentración plasmática de calcio. Como efecto inmediato reduce la actividad absortiva de los osteoclastos y el efecto osteolítico de la membrana osteocítica. A largo plazo reduce la formación de nuevos osteoclastos, pero como la actividad de estos secundariamente induce actividad osteoblástica, a largo plazo también reducen la actividad osteoclástica y osteoblástica, no teniendo un efecto significativo sobre la concentración plasmática de calcio iónico. A nivel renal e intestinal tiene efectos poco significativos. Se oponen a los efectos de la PTH. La calcitonina produce un efecto débil sobre la concentración de calcio en el ser humano adulto. Su efecto no es relevante. Cualquier reducción de calcio que pueda hacer es contrarrestada rápidamente por la PTH. En el adulto, los ritmos diarios de resorción y depósito de calcio son bajos. Y aunque la calcitonina disminuya la absorción, el efecto sobre la concentración plasmática de calcio es escaso. En los niños su efecto es más llamativo porque tienen una remodelación ósea más rápida, o también en ciertas situaciones o enfermedades puede cumplir un rol más importante. Control de las concentraciones de iones calcio. La función amortiguadora del calcio intercambiable en los huesos es la primera línea de defensa contra los cambios en las concentraciones del ion calcio. El fosfato cálcico amorfo, unido de forma laxa al hueso y que se encuentra en equilibrio reversible con el calcio y el fosfato del líquido extracelular. En su conjunto representan entre 5 a 10 gramos. Si disminuye el calcio a nivel del líquido extracelular, este fosfato cálcico amorfo unido en forma laxa en el hueso, estas sales amorfas pueden pasar al líquido extracelular en forma de calcio para tratar de mantener la homeostasis de calcio del líquido extracelular. En cambio, si los niveles de calcio del líquido extracelular aumentan, este calcio se va a depositar en el hueso inicialmente en forma de fosfato cálcico amorfo, o sea, en forma de sales amorfas, para después, en un segundo tiempo, cristalizar. Además, existe calcio intercambiable en otros sitios, como por ejemplo en las mitocondrias de muchos tejidos, sobre todo a nivel hepático e intestinal. Este calcio intercambiable representaría en torno a 10 gramos. Prosiguiendo con el control de la concentración de iones calcio del líquido extracelular, el control hormonal de la concentración de calcio iónico vendría a ser la segunda línea de defensa. En virtud de las variaciones del calcio plasmático, estas hormonas van a actuar aumentando o disminuyendo la secreción de PTH y calcitonina para regular o mantener constantes los niveles de calcio del líquido extracelular. Si hablamos de homeostasis del calcio y sobre todo en ciertas situaciones patológicas, este péptido o esta proteína puede tener alguna relevancia, la PTHrP. El péptido llamado proteína relacionada con la PTH puede ser sintetizado por muchos tejidos distintos.
tanto normales como neoplásicos. El receptor PTH1R presente en el riñón y el hueso reconoce a la PTH-RP con afinidad parecida al de la PTH intacta, de ahí que puede tener efectos parecidos. El gen que codifica la PTH-RP es totalmente distinto del que codifica la PTH. La semejanza en las acciones de la PTH-RP y de la PTH intacta deriva de la homología existente en los 13 primeros aminoácidos a partir del extremo N-terminal de la PTH-RP y de la PTH nativa o intacta. Esta homología es más débil pasándolos a partir del aminoácido 14 hasta el 34. Solamente comparten 3 aminoácidos idénticos y es prácticamente nula a partir del aminoácido 34. ¿Cuáles son las funciones fisiológicas normales de la PTH-RP? Principalmente regular el desarrollo endocondral de hueso y de la glándula mamaria. Durante la lactancia, la mama secreta PTH-RP que abunda en la leche. La PTH-RP podría favorecer la movilización de calcio desde el hueso de la madre durante la producción de leche. Fuera de la lactancia, su concentración en sangre es muy baja, es irrelevante, o sea que no es relevante para la homeostasis del calcio. Si tuviera algún efecto, sería más bien algún efecto autócrino o paracrino, pero no un efecto endocrino relevante sobre la homeostasis del calcio. La PTH-RP sí puede causar problemas y sí puede comprometer incluso la vida en ciertas neoplasias. Puede generar ciertos síndromes paraneoplásicos y simular a un exceso de paratormona o un hiperparatiroidismo. Tumores de células escamosas de pulmón, cabeza y cuello, carcinomas renales y vesicales, adenocarcinomas y linfomas pueden secretar la PTH-RP y los pacientes que padezcan cualquiera de estas neoplasias pueden presentar una hipercalcemia grave de instauración brusca, una hipercalcemia maligna que puede sí conducir a la muerte de la persona. Por último, vamos a ver el rol de otras hormonas que ya mencionamos también. Los esteroides sexuales estimulan la formación de hueso, mientras que los glucocorticoides favorecen su reabsorción. La testosterona y el estradiol son necesarios para mantener una masa ósea normal en varones y mujeres respectivamente. En mujeres, el descenso del estradiol, sobre todo el descenso brusco tras la menopausia, expone a mayor riesgo de osteoporosis. El descenso de la masa tanto en el hueso cortical como trabecular debido a una disminución de la matriz ósea. En varones, la osteoporosis es más rara debido a que su masa ósea es mayor. Ellos alcanzan un pico mayor de masa ósea en relación a las mujeres y el descenso de testosterona es menor y menos brusco que el que ocurre en las mujeres. Los glucocorticoides también regulan la masa ósea, principalmente cuando están en exceso, o sea que su exceso se traduce también en osteoporosis porque aumentan esta reabsorción ósea. Sobre todo suelen aumentar el ligando RAN y disminuyen la producción de osteoprotegerina. Y para terminar, aquí tenemos la bibliografía básica consultada. Muchas gracias.